Piratas del Caribe 1, 2 y 3 fueron de lo mejor que vi en este año. Nunca le había prestado atención a esta trilogía, pero ahora me di cuenta de lo buena que fue. Por eso quería que mi video anterior termine en una nota positiva, hablando de los mejores momentos. Porque para mí, si esto hubiese terminado en una trilogía, sería de las mejores sagas de la historia. La tercera le da un cierre perfecto a todos los personajes. Elizabeth se casó con Will, tuvo un hijo y se convirtió en una pirata super épica. Will le salvó la vida a su padre y adquirió poderes mágicos. Jack dejó de ser un traidor para convertirse en el héroe que todos queríamos y los malos ya no están. Fin. Pero en el cine moderno, las sagas solamente terminan cuando dejan de hacer dinero. Y la tercera película hizo mucho dinero. Piratas del Caribe 4 se siente como la película más irrelevante de la saga. Si pasás de la 3 a la 5 no te perdés nada, porque la mayoría de los personajes ya no tienen nada que hacer acá. Si viajamos al 2006, a mi secuela favorita, El Cofre del Muerto, vemos que todos necesitaban urgentemente el mágico corazón de Davy Jones. Si no lo conseguían, iban a tener consecuencias muy graves. Will perdería a su padre y sería condenado a muerte, mientras que Jack sería comido por un kraken. Beckett gobernaría el océano con ese poder y terminaría con todos los piratas. Y obviamente Davy Jones también quiere su corazón porque no puede vivir sin corazón. Nadie tiene otra opción más que pelear por lo que quieren. En Piratas del Caribe 4, la historia ya no gira en torno al corazón, sino en torno a la fuente de la juventud, que es algo que no le incumbe a ninguno de los tres personajes más importantes. De hecho, Will y Elizabeth no están en esta película, y Jack solamente está para tirar algunos chistes, y porque sin él no hay Piratas del Caribe. El único que verdaderamente necesita llegar a la fuente de la juventud es Barbanegra. Su vida está en riesgo, los demás no pierden nada si no van a la fuente de la juventud. Necesito los cálices. Hazlo. Ábrame la molestia de caer. Pero a nadie le importa lo que le pase a Barbanegra. Como existe una profecía que dice que Barbanegra va a morir en manos de un pirata con pata de palo, él quiere ir a la fuente de la juventud para evitarlo. Ese hombre de pata de palo al que tanto le teme es Barbossa. ¡Hoy es un gran día para morir! Barbossa era de mis personajes favoritos. Es el único que nunca le tuvo miedo a nada. El capitán perfecto. Sin embargo, en esta película se vende a la monarquía para sobrevivir. Ahora ya no es pirata y le chupa las medias al rey de Inglaterra, lo que le quita un montón de carisma. ¿Dónde quedó ese pirata que luchaba por su libertad? La película trata de la rivalidad entre estos dos. Barbossa quiere vengarse de Barbanegra por haberle robado el Perla Negra, pero tenemos unos cuantos personajes pululando por ahí que vienen de relleno. Ejemplo número 1, el clérigo, un pibe que anda siempre con la Biblia en mano. Barbanegra lo tiene secuestrado, pero no lo mata porque tiene miedo a que Dios lo castigue. Es algo irónico que alguien que pasó una vida de pirata le tenga miedo a la Biblia, ¿no? Ejemplo número 2, Gibbs, que es el único en la tripulación de Barbossa que sabe dónde encontrar la fuente de la juventud. Ejemplo número 3, Jack Sparrow, otro personaje como Gibbs que solamente sirve de GPS. ¿Nunca pensaste que ibas a ver una película de Piratas del Caribe donde Jack Sparrow tiene la misma importancia que Gibbs? La historia sigue un poco la fórmula de ir a buscar objetos que activan otros objetos para poder entrar a un lugar mágico. Y como Jack sabe dónde se encuentra todo eso, lo obligan a estar en esta película pedorra. Él siempre fue un mapa humano, pero la diferencia era que antes él podía sacar provecho de la situación. No aceptaba nada sin que sea un negocio, pero acá realmente no tiene nada que hacer y él ya no manipula a los otros personajes, sino que lo manipulan a él. Lo manipulan literalmente, porque Barbanegra tiene un muñeco vudú que lo controla para que no se escape. Angélica, la hija de Barbanegra, lo capturó y se lo llevó para que los ayuden. Para entrar a este lugar necesitan lágrimas de sirena. Jack dice que estuvo en la fuente, entonces eso quiere decir que ya sabe cómo hacer llorar a una sirena. Cuando estaban cazándolas, un montón de marineros cayeron bajo sus encantos y se murieron. Excepto el clérigo, que se enamoró de esta sirena y se tomó la libertad de darle un nombre. ¡Ella tiene nombre! Es Sirena. Alto nombre. Esto es como tener un hijo y llamarlo Humano. El hecho de que nos hayan mostrado un montón de marineros enamorándose al instante hace que esta relación no tenga nada de especial. Porque la naturaleza de las sirenas es seducir a los piratas, así que
¿Por qué tendríamos que creer que esto es amor verdadero? Se acaban de ver por primera vez. Es un romance medio crepúsculo. La relación entre Will y Elizabeth tenía mucho más sentido, ya que ambos crecieron en el mismo lugar, Will siendo el herrero de la realeza y Elizabeth siendo la princesa. Pero como esta historia ya terminó, los reemplazaron con estos dos. Para hacer llorar a la sirena le meten un cuetazo al clérigo, pero igual no lloró, así que... Pero al final termina llorando de felicidad al enterarse que el clérigo está vivo. Lástima que solamente tienen una lágrima porque entre 20 tipos fueron capaces de agarrar una sirena. Ahora solamente les queda encontrar los cálices de Ponce de León que están en esta isla española. Los cálices son el recipiente donde va la lágrima. También sirve para alargar la película. Envían a Jack a revisar el lugar y en el camino se encuentra con Barbosa. Tú. No. Tú. Como Jack sigue siendo el único que sabe cómo entrar a la fuente, se unen para pelear contra los españoles y robarse los cálices. Igual los atraparon y los dejaron atados a unas palmeras para que se mueran de frío. Ay, por cierto, estos españoles hablan en inglés. Jack se escapa rompiendo las leyes de la física y así se quedó con los cálices. Ahora que ya están en la fuente, Jack hace sus cosas de sabiondo y los deja entrar. Pero, en un giro argumental inesperado, llega Barbosa con su tripulación y también los españoles, que solamente vinieron a romper la fuente en nombre de Jesucristo. Porque para ellos es sacrilegio usar la fuente de la juventud. Así que la rompen para que no se pueda usar en ninguna otra secuela. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Olé! ¡A tomar por culo! Barbosa finalmente le pega el tiro a Barba Negra, o bueno, en realidad era un espadazo, y encima le robó el barco por Gil. Todos quedaron heridos de gravedad, excepto Jack, que de pura casualidad terminó en control de los cálices. De alguna manera había que hacer que Jack haga algo importante. Entonces, simplemente usa la lágrima y se la da a Angélica, que decide dar la vida por su padre. Saben, tal vez era lo contrario. ¿Recuerdan cuando Jack era el más inteligente de todos? Bueno, se confundió de cáliz. La verdad, aunque la trama no sea tan interesante, lo mejor de la película sigue siendo Jack. Pero tiene que ver más con el carisma del actor, porque el guión no le hace ningún favor. Ya no es aquel pirata que tenía todos sus pasos premeditados, acaba de matar a alguien por error. La sirena se llevó al clérigo a las profundidades y vivieron felices por... ¿siempre? Nunca explican qué pasó con él. Quizás se convirtió en sireno. O quizás se ahogó. Jack es un hijo de su madre y abandonó a Angélica en una isla, sin saber que ella todavía tiene su muñeco vudú. Igual nunca más vamos a hablar de este personaje, así que olvídense de todo esto. Es una película de relleno que deja a los personajes parados en el mismo lugar que antes. Y además, parece de bajo presupuesto comparado con los efectos que tenían. Ahora llegamos al punto en donde la franquicia trata de replicar sus éxitos pasados. Presentaron algo bastante parecido a lo que ya vimos. Un villano que quiere vengarse de Sparrow, un objeto súper importante que sirve para matar a dicho villano. Un romance entre un héroe humilde que quiere liberar a su padre y una chica de sangre pirata. Ah, y Jack también tiene otro pariente famoso. Ahora es Paul McCartney. Fluye naturalmente con la historia de la tercera porque avanza la historia de Will y presenta a su hijo Henry. Los efectos mejoraron un montón y la actuación de Javier Bardem como Salazar es hipnotizante. Los problemas empiezan con el protagonista. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Hola, Sparrow. Jack the Sparrow. ¿Alguna vez notaron que Jack se tambalea en tierra firme, pero tiene perfecto equilibrio en un barco? Johnny Depp dijo que esto era porque Jack está más acostumbrado al movimiento del océano, entonces se tambalea como las olas. Sí, le encanta el ron, pero nunca fue un problema que lo perjudique. Esta es una forma de decir que Jack es más perspicaz de lo que aparenta. Él siempre está en control, aunque parezca un borracho. Sin embargo, en esta película es todo lo contrario. En Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, Sparrow es más como un pirata fracasado. La primera vez que lo vemos se quedó encerrado en una caja fuerte con una mujer. Imagínate haber nacido porque un pirata se metió adentro de una caja fuerte con tu mamá.
Estuvieron encerrados en esa cosa por toda una noche y no se murieron. Pero lo que más me llama la atención es que Jack no tiene ningún plan de escape. ¿Pero alguien puede explicarme qué hago aquí? La idea era arrancar la caja fuerte enfrente de toda esta gente y esperar que no los atrapen. Terminaron arrancando todo el lugar y encima la caja fuerte quedó abierta, así que perdieron todo el dinero. Entonces su tripulación lo abandonó, porque probó ser un pésimo líder. Y esta es la parte que más me duele, porque como no tiene un peso, Jack decide cambiar su brújula por una botella de ron. Dame la botella. Le dan un trasfondo a la brújula mágica de Jack que no tiene sentido con esta continuidad. Supuestamente, siempre que Jack tenga su brújula a mano, el Capitán Salazar va a estar encerrado en el Triángulo del Diablo, que es una referencia al Triángulo de las Bermudas. Jack decide vender su brújula para comprar una botella de ron, porque tiene un serio problema con el alcohol, lo que provoca un terremoto y libera a la tripulación fantasmal de Salazar. Lo que no cuadra es que Jack ya se deshizo de su brújula anteriormente. Se la dio a Will, se la dio a Beckett, se la dio a Elizabeth. Jack se separó de la brújula varias veces y nunca hubo un terremoto como este. Ahora, imaginemos que la brújula sabe diferenciar cuando la prestan y cuando la venden. En ese caso, después hay otra contradicción cuando cuentan el origen de la brújula. Resulta que Jack la heredó de su capitán, quien murió en una batalla contra el español Armando Salazar. En ese momento, Jack se volvió el capitán del Perla Negra y peleó contra los españoles. Les hizo una maniobra de Toretto que se llama dejar que tu rival se choque solito contra las piedras, y Salazar murió con su tripulación en el Triángulo del Diablo. Entonces todos ellos se volvieron espectros que juraron vengarse. La brújula es el candado que no los deja salir. Ahora, fuera de todos estos Deus Ex Machina, lo confuso es que en la segunda película ya nos habían contado que Calypso fue la que le vendió la brújula a Sparrow. ¿Y la brújula que me compraste? Entonces, si Jack la obtuvo cuando era chico, ¿cómo es que llegó a las manos de Calypso sin liberar a los espectros? Creo que lo mejor es pensar que la brújula tiene sentimientos y se ofendió porque la cambiaron por una botella de ron. ¿Es eso o los escritores olvidaron que existía esta escena y pensaron que podían darle otro origen a la brújula? Henry, el hijo de Will y Elizabeth, está buscando el tridente de Poseidón, un objeto que es capaz de romper cualquier maldición. Sí, lo que sea. Entonces podrían haber matado a Barbossa con eso, podrían haber matado a Tentaculín con eso, pero nadie sabía que existía hasta esta película. Eso es conveniente. Henry quiere este tridente para liberar a su padre, pero para encontrarlo necesita la brújula. En estas últimas dos secuelas, la brújula parece ser más importante que Jack Sparrow. Salazar ataca el barco de Henry matando a todos, pero lo deja vivo para que le avise a Sparrow que lo está buscando. No sé por qué quiere que le avise a Sparrow, lo mejor sería no avisarle para poder sorprenderlo. Entonces Henry va a buscar a Jack para que lo ayude, y esto les conviene a los dos porque también romperían la maldición de Salazar. Con ayuda de Gibbs y los muchachos salvan a Jack Sparrow y a una chica que es acusada de brujería. Ella también está interesada en el tridente y dice que podrán encontrarlo con el libro que le dejó su desconocido padre. Gracias, señor. Fue un placer, milady. Barbossa andaba pirateando por ahí cuando de repente lo intercepta Salazar, que recordemos que es un tipo que odia a todos los piratas. Barbossa se salva de que lo maten ofreciéndole la cabeza de Jack Sparrow. ¡Fue Jack Sparrow! Salazar acepta porque, aunque sea inmortal y tenga un barco tiburón, no puede pisar tierra firme. Esa debilidad me hace acordar a otro villano. A Barbossa no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, excepto cuando es el rey de Inglaterra, entonces se puso del lado de Jack de Sparrow. Jack de Sparrow. Y le devuelve la brújula, que... ¿Cómo consiguió la brújula? No sabemos. Se la dio a esta chica que supongo que se la robó del bar. Supongo. Barbossa tiene el Perla en una botella y la hace crecer como si fuese una cápsula de Dragon Ball. Por suerte quedó como nueva y vino con un monito incluido también. Además se encuentra con Karina, que es su hija perdida, pero ella no lo sabe. Leyendo su libro llegaron al tridente que estaba en el fondo del océano, y ahí es cuando tienen la pelea final contra Salazar. Sparrow. Sparrow. La verdad, esta parte está bastante buena. La acción de esta película no decepciona para nada. De hecho, le dan una despedida épica a Barbossa. Cuando rompen el tridente, Salazar vuelve a la vida y las aguas empiezan a cerrarse. Así que Gibbs tira el ancla para rescatarlos. Esto es lo más importante que hizo Gibbs en toda la saga. Salazar intenta atrapar a Karina, pero en un último acto heroico, Barbossa dice sus últimas palabras. Dime quién soy para ti.
ti. ¡Un tesoro! Dando la vida por su hija, llevándose a Salazar a las profundidades. Es una última escena emotiva porque Barbossa en realidad no estaba con su hija porque no se creía capaz de ser un buen padre. Con el tridente destruido, todos los encantamientos se rompieron y Will pudo volver con su familia. Pero ojo, porque hay una escena postcréditos y adivinen qué, no tiene sentido. Will estaba durmiendo con Elizabeth y se despierta escuchando a David Jones. Por si te olvidaste, este muchacho se había muerto en la tercera película porque le faquearon el corazón. Will pensó que era un sueño, pero te muestran que dejó un chimichurri en el suelo. Eso no solo quiere decir que Jones está vivo, sino que se le metió a la habitación para verlos dormir, hizo quién sabe qué y se fue. ¿Qué? ¿Qué? No tengo idea qué van a hacer en la siguiente película, pero por cómo está el panorama, no creo que Johnny Depp vuelva. Esto no es un canal de noticias, pero en este caso, la vida privada de Johnny Depp sí que influye en estas películas. Para los que no sabían, Depp estuvo en un juicio contra su ex, Amber Heard, que lo acusó de cosas muy graves. Disney lo echó antes de saber el veredicto, y lo mismo hizo Warner Brothers, que no dudó en sacarlo de Animales Fantásticos. El actor ganó el juicio y fue declarado inocente, o sea que lo cancelaron antes de tiempo, pero dice que no piensa volver a trabajar con ninguna de estas empresas. Jack, van a asesinarnos. ¿Y eso qué? Solo di que sí, hazlo. Así que el futuro de Jack Sparrow es incierto. Lo que sí sabemos es que estas últimas dos películas son definitivamente el declive de Piratas del Caribe. Poneme en los comentarios qué otra saga te gustaría que revisemos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.